¿Estamos divididos los católicos? Cuando los católicos cuestionamos el paradigma de autoridad del protestantismo, que es solo las escrituras como única regla de fe infalible en cuestiones de fe y moral, y mostramos las deficiencias de este paradigma de autoridad y las implicaciones que tienen en la praxis cristiana, que son básicamente las múltiples divisiones denominacionales que existen dentro de este paraguas llamado protestantismo. Ellos replican con el famoso argumento tu quoc, es decir, tú también, señalando que también los católicos tenemos un problema de división en nuestra iglesia y que por lo tanto eso implica que nuestro paradigma de autoridad no es lo suficientemente funcional para guardar esa unidad eclesial por la que Cristo rogó a su Padre. Así que básicamente desde el punto de vista protestante estaríamos en una paridad de condiciones a este respecto, por lo que los católicos no tenemos nada que reclamarle a los protestantes sin caer en una hipocresía en la práctica. Pues bien, para esto vayamos a las palabras de los famosos, no apologistas, pero sí filósofos y académicos, Jerry Walls y Kenneth Collins, en su libro, aquí está, Roman but not Catholic. Este libro fue sacado en conmemoración a los 500 años de la Reforma Protestante y en mi opinión es el mejor libro de apologética protestante que ha salido hasta el momento. Pues bien, estos académicos dicen lo siguiente: los protestantes convertidos a Roma, que imaginan que se están uniendo a una iglesia que está libre de las divisiones y desacuerdos que plagan al protestantismo, están bastante equivocados. De hecho, lejos de escapar de estos problemas del protestantismo que desdeñan, de hecho se están uniendo a una iglesia que es funcionalmente una denominación protestante radicalmente pluralista. Pues bien, Walls sostiene que la mayoría de católicos, en este libro lo dice, son protestantes funcionales porque no aceptan las afirmaciones de autoridad de la Iglesia de Roma. Aquí se involucran cuestiones de moralidad como el aborto, la eutanasia, la planificación familiar natural, cuestiones de los anticonceptivos, etcétera. Pero también se involucran cuestiones doctrinales, como lo son la infalibilidad papal, algunos dogmas marianos y, según Walls, algunos puntos importantes sobre la resurrección de Cristo. Ahora bien, es inobjetable que del catolicismo surgen algunas personas que, ya sea por ignorancia o con plena conciencia, aunque casi siempre es por ignorancia, niegan puntos esenciales de la unidad, de la fe católica y entran en conflicto con la tradición misma de esta denominación cristiana, que es el catolicismo. Sin embargo, ¿esto representa realmente un problema para el postulado católico de la unidad? Los católicos creemos que para que exista una verdadera unidad, se tienen que dar al menos 3 señales o vínculos visibles de esta unidad, a lo que llamamos unidad de doctrina o unidad de fe, unidad de culto y unidad de autoridad. Esto significa, en primer lugar, tomando en cuenta la unidad de doctrina, que como católicos debemos enseñar a todas las gentes una sola fe, cumpliendo así con la gran comisión de Jesucristo de ir a enseñar a todas las gentes, ¿ya? De la misma forma, gracias al ministerio sacerdotal, aquí entrando en la unidad de culto, la iglesia comparte todos los sacramentos, los mismos sacramentos, en todos los lugares y al mismo tiempo. Sobre todo, tomando en cuenta aquí, puntuando muy enfáticamente, la recepción del bautismo, que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, y por supuesto la Eucaristía, que nos da vida, como dijo Jesús. El bautismo incluso es tan importante para la unidad cristiana que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 818, dice lo siguiente respecto a las comunidades separadas de la unidad eclesial en tiempos anteriores en la Reforma. Cito: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo
no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Esta es la importancia de la unidad sacramental a tal punto de que aquellos que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica, que están a las fronteras de la misma, todavía alcanzan algo de esta unidad, que es una unidad, pues podríamos decir parcial. ¿Ya? Y por último, el tercer signo de unidad, que es la unidad de autoridad, implica que la Iglesia posee una unidad de gobierno jerárquico, ¿ya? En todas partes y en todos los tiempos, en comunión con el vicario de Dios en la tierra, que es el sucesor de Pedro, quien es obispo de Roma, de Dios Jesucristo, ¿no? Estamos hablando aquí de la segunda persona de la deidad. Ahora, para dar más luz respecto a estos tres vínculos y darle más peso a esta postura católica, vamos a citar una autoridad académica de nuestro lado, que es pues la Enciclopedia de la Iglesia Católica. Los protestantes generalmente citan mucho la Enciclopedia Católica, ¿no? Como una buena fuente de autoridad. Aunque hay ciertas cosas que podríamos señalar, es un buen recurso. Bueno, la enciclopedia dice lo siguiente: mucho más exigente es la concepción católica de la unidad que debe caracterizar a la única iglesia fundada por Cristo. No solo debe ser una la verdadera iglesia por una unión interna y espiritual, sino que esta unión debe ser también externa y visible, consistente en una unidad de fe, culto y gobierno y que surja de ella. Por eso, la iglesia que tiene a Cristo por fundador no debe caracterizarse por una unión espiritual meramente accidental o interna, sino que además de esto debe unir a sus miembros en la unidad de doctrina expresada por una profesión pública externa, en la unidad de culto manifestada principalmente en la recepción de los mismos sacramentos y en la unidad de gobierno, por la cual todos sus miembros están sujetos y obedecen a la misma autoridad que fue instituida por el mismo Cristo. Noten cómo la Enciclopedia de la Iglesia Católica enfatiza mucho en la unidad visible, no solamente una unidad interior en la que somos hijos de Dios y no podríamos reconocer a los otros miembros de la Iglesia de Cristo tan fácilmente. Dentro de la postura católica, el reconocimiento de los miembros de la Iglesia de Cristo es también visible y se da por estos tres vínculos de unidad, los cuales ya pues hemos mencionado pues por encima para hacer este video bastante corto. Bueno, estos tres signos o vínculos de unidad pues encajan perfectamente para la Iglesia Católica, incluso si existen disensiones dentro de la misma. La enseñanza de Cristo sobre la unidad puede coexistir a pesar de tal o cual problema interno dentro de la Iglesia. Ahora, ¿qué es lo que nos enseñan las Escrituras sobre la unidad? ¿Cuál es un panorama que nos podría decir o que nos podría mostrar la Biblia a este respecto? Bueno, el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 12, dice lo siguiente: porque por los de Cloe me han llegado noticias sobre vosotros, hermanos míos, de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros va diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Bien, lo primero que podemos extraer de aquí es que si nuestra iglesia lleva el nombre de una persona que no es Jesucristo, ya es un motivo de alerta. Pero Pablo va incluso más allá y dice que incluso aquellos que dicen ser de Cristo pueden fragmentar la iglesia, por lo que no es suficiente decir soy de Jesús para pertenecer a la verdadera unidad eclesial, a esta iglesia única. Por lo tanto, si viene tal o cual protestante a decir, bueno, es que mi iglesia es la de Cristo, mi iglesia es esa la primitiva, no necesariamente implica que
que esta persona esté manteniendo una unidad histórica y eclesial con la iglesia que se ha venido viendo desde los inicios de la época cristiana, desde los inicios del ministerio de Cristo en la tierra. Esa no es una garantía el reclamar ser de Cristo. Eso incluso puede manifestar un signo de fragmentación, como lo estamos viendo aquí. Ahora, la respuesta de San Pablo a la verdadera unidad se encuentra más adelante en esta misma epístola. ¿Ya? Vamos a leer aquí. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17, dice: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Pues bien, ahí está, la Eucaristía, la verdadera Eucaristía, ofrecida por una jerarquía válidamente ordenada, como lo entendió la iglesia primitiva, con una recta comprensión del sacrificio eucarístico que también estaba muy presente en la iglesia primitiva. Solo esa iglesia que participa de estos dones mantiene una genuina unidad por encima de cualquier disensión. Recordemos, Pablo está hablando de una iglesia con disensiones, pero el apóstol apela al sacrificio eucarístico, a la unidad de culto, como un signo de unidad visible para la iglesia, a pesar de las disensiones que estaban dándose dentro de la iglesia de Corinto. Ahora bien, hablando de los desacuerdos que existen en el catolicismo, hay dos tipos de estos desacuerdos. Desacuerdos que son de fe y desacuerdos que no son de fe. Respecto a aquellos desacuerdos que no son de fe, es natural que existan católicos con diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el debate molinista bayesiano, que es sobre la predestinación. La Iglesia ha dejado abierta esta cuestión, pero por supuesto sujeta que en un futuro la misma puede cerrarse por la intervención de dicho magisterio. Entonces, dado que es una cuestión abierta a debate, los católicos son libres de discutir fraternamente entre ellos estas cuestiones sobre la predestinación. Aquí cabe entonces la frase que dice: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todo caridad, porque el debate debe ser fraterno, debemos tratarnos como hermanos. Ahora, sobre los desacuerdos que sí son de fe, es decir, aquellos definidos de manera solemne o que pertenecen al magisterio ordinario universal de la Iglesia, tienen a su vez unas subdivisiones, a saber, desacuerdos sobre la interpretación de lo que dice el magisterio o desacuerdos sobre lo que se sabe, dijo el magisterio. En ambos casos, se afirma que el magisterio tiene una autoridad vinculante sobre los creyentes. Sin embargo, en el primer caso, supongamos que hay dos católicos, ¿ya? Y estos dos católicos están de acuerdo con una definición del magisterio de la Iglesia. Sin embargo, ambos católicos tienen interpretaciones diferentes sobre esta declaración del magisterio, pero ambos están sujetos o creen estar sujetos a esta definición magisterial. En el fondo, los dos quieren ser obedientes al magisterio, pero tienen interpretaciones diferentes. Pero por supuesto, hay una interpretación verdadera, pero estos dos católicos o uno tiene la razón o los dos están equivocados, ¿ya? Eso es lo que nos queda. Pero por otro lado, en la segunda cuestión, donde una persona ve una definición del magisterio y deliberadamente decide ser infiel a esa definición, ya estamos viendo aquí que también hay una ruptura eclesial. Como sea, el caer deliberadamente o no en una negación de lo dicho por el magisterio, sea por ignorancia o sea en un estado de plena conciencia sobre lo que se está leyendo, lo que se está transmitiendo a la persona, en instancias de aceptación universal, estas personas se han apartado de la fe de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia. Pero por supuesto, esto no afecta en ningún modo la unidad de la Iglesia.
de la misma forma que si alguien peca, no afecta la santidad de la iglesia. El católico que es infiel a la fe de la iglesia solamente rompe, su comunión con la unidad eclesial, a la cual tiene que volver a través de un acto de penitencia, cosa que también vemos en la iglesia primitiva, en la iglesia de los padres. Entonces, esto quiere decir, esto quiere decir que el nivel de acuerdo doctrinal entre los fieles católicos no es necesario para decir que hay una unidad en la Iglesia Católica. No depende la unidad católica de eso. Para ello, uno tendría que suponer que las doctrinas mantenidas por aquellos que se alejan de la fe son parte del magisterio. Pero no es así. Cuando un protestante apela a aquellos que han disentido de alguna definición magisterial o alguna enseñanza ordinaria de la iglesia para decir que hay una división en el catolicismo, es como si ellos dijeran, mira, nosotros somos protestantes, también disentimos de la autoridad de tu iglesia, de las afirmaciones de autoridad de tu iglesia. Por lo tanto, tu iglesia está dividida. ¿Es esto razonable? No, no es razonable, porque los protestantes están separados de la plena comunión con la iglesia de Cristo, pero ellos no están afectando la plena comunión que sí existe en la iglesia católica, ¿ya? Simplemente son personas disidentes que ellos mismos se están apartando de esta unidad. No rompen la unidad que está en sí misma en el catolicismo. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bien, el problema es que el protestante juzga a la Iglesia Católica de acuerdo con su propio paradigma de autoridad. Es decir, pone al magisterio al mismo nivel de autoridad que los laicos, de modo que lo que opine el laicado implica lo que cree la Iglesia. Pero el catolicismo mantiene que la unidad depende únicamente de las afirmaciones hechas por el magisterio que deben ser mantenidas por los fieles. Por lo que si los fieles se rehúsan a creer, es un acto de desobediencia que los aparta de la unidad eclesial. En el protestantismo, pues es difícil reclamar una unidad, ¿no? Ya que ellos no tienen un magisterio vivo al cual acudir en disputas teológicas de tal forma que el magisterio pueda responder a sus cuestionamientos a tal grado de que se alcance un nivel de simplicidad de las afirmaciones hechas por el mismo magisterio que pueda ser entendido por todos. Y esto sucede en la Iglesia Católica, esto sucede con el magisterio. Por ejemplo, afirmaciones como la maternidad divina de María han alcanzado un grado de simplicidad que los católicos no están debatiendo si María es madre de Dios o no. Y si acaso llega a haber alguno que otro católico que está debatiendo esto, sería por mera obstinación, porque la definición es tan simple que rehusarse a creer en ella simplemente caería en aquellos católicos que mencionamos que saben lo que dice el magisterio, pero deliberadamente deciden no creerlo. Entonces, el mito de que los protestantes están unidos en lo esencial, pues es solo considerando su marco interpretativo individual, donde ellos van, leen la Biblia con su juicio privado, arbitrariamente dicen esto es lo esencial, pero su autoridad no es vinculante para todos los cristianos. Pero como nadie puede apelar a un árbitro final que no sea sus propias interpretaciones, ¿ya?, de la Biblia, pues ellos quedan en un punto muerto. Lo que uno considera esencial, otro no lo considerará esencial y no hay quien zanje este debate, porque los dos apelan a las escrituras, pero en última instancia lo que hacen es apelar a sus interpretaciones de las escrituras, de manera que no se someten a la Biblia en sí, sino a sus propias conjeturas teológicas. Espero haya quedado claro. Por supuesto, hay respuestas de protestantes a estos argumentos, pero por ahora no vamos a tocarlos. Si se llega a dar una respuesta, por supuesto que responderemos a la misma, y si no, ya trataremos algunas escapaditas que sean los protestantes a esta cuestión y las responderemos con la suficiente contundencia. Muchas gracias.